Buenas tardes. A continuación, el primer examen parcial de aplicaciones de química ambiental por mí, Laura Gudelo. Como primera pregunta, tenemos que, teniendo en cuenta los hitos más importantes en la línea de tiempo respecto a los eventos denominados COP, ¿cuáles considera usted que han sido los aciertos y los errores para enfrentar el cambio climático? Por mi parte, la COP 21 se consideró un éxito, ya que debido al Acuerdo de París y a la cooperación de forma global, donde se firmó un acuerdo por más de 196 países, se comprometieron a limitar el calentamiento global a -2 grados centígrados y se presentaron como tal los planes nacionales de reducción de emisiones también se conocen como contribuciones nacionalmente determinadas. Mientras que la COP 26 en el 2021 enfrentó pues ciertas críticas y no se considera un avance, digamos por el compromiso, que era insuficiente y ahora habían disminuido a -1,5 grados Celsius. Se generaron tensiones en las negociaciones porque argumentaron que las naciones más ricas no estaban cumpliendo sus promesas de manera como un apoyo financiero. Como segunda pregunta, tenemos que una descripción conceptual y esquemática de la banda prohibida o band gap para las diferentes clasificaciones de los materiales desde el punto de vista eléctrico. Entonces, como tal, la banda prohibida es la diferencia de la energía entre los niveles de energía ocupados los electrones en un material sólido. Esta diferencia de energía va determinada por las propiedades eléctricas de cada material y de la conducción del material. Los materiales se clasifican como tal en tres categorías principales. Tenemos los conductores, los cuales tienen una banda prohibida pequeña o prácticamente inexistente. Entonces, los conductores tienen electrones, los cuales pueden moverse fácilmente en la banda de energía permitida, y esto va a permitir una buena conductividad eléctrica. Tenemos ejemplos como metales, en el caso del cobre y el aluminio. También tenemos otro tipo de materiales que son los semiconductores, que tienen una banda prohibida moderada y más ancha que los conductores, pero más estrecha que los aislantes. Los electrones pueden moverse en cierta dificultad en la banda de energía permitida. La conductividad eléctrica puede aumentar significativamente con el aumento de temperatura o por medio de impurezas, que también es llamado como dopaje. Ejemplos de semiconductores serían el silicio y el germanio. El tercer tipo de material son los aislantes, los cuales tienen una banda prohibida amplia. Los electrones no pueden moverse fácilmente dentro de la banda de energía permitida. Son malos conductores de electricidad y como ejemplo tenemos el vidrio, la cerámica, los plásticos y la mayoría de materiales que son no metálicos. Ahí está el esquema como tal del comportamiento de la banda prohibida. Entonces tenemos en la tercera pregunta que podemos decir respecto a la síntesis u obtención del grafeno altamente reducido, y desde el punto de vista nanotecnológico si es un proceso top-down o bottom-down. La obtención de materiales bidimensionales llamados grafenos, grafeno altamente reducido, high reduced graphene, se puede considerar como un proceso bottom-up. Como tal, en la nanotecnología, los procesos top-down implican la reducción de materiales a una escala más pequeña a través de la manipulación y eliminación de partes de material más grande. Y los procesos bottom-up involucran la construcción de estructuras a partir de átomos o moléculas individuales para formar materiales nanoestructurados. Como tal, en la síntesis del grafeno altamente reducido generalmente se emplean enfoques bottom-up. Esto implica la construcción de la estructura del grafeno a partir de precursores o moléculas orgánicas, como las que contienen carbono, por ejemplo la reducción química de óxido de grafeno. En este proceso, el óxido de grafeno como tal tiene grupos oxigenados en su estructura y se va a reducir químicamente para eliminar esos grupos y formar el grafeno altamente reducido. La siguiente pregunta, cuarto, teniendo en cuenta el punto anterior, seleccione dos técnicas de caracterización de espectroscopía o de microscopía que den evidencias de la calidad del grafeno altamente reducido eh, y describa las características con señales o imágenes mostradas, las cuales se pueden ejemplificar en la diapositiva. Como primera técnica de caracterización tenemos la espectroscopía infrarroja transformada de Fourier o FIRT, que es una técnica analítica que utiliza la absorción de la radiación infrarroja para identificar y caracterizar materiales nanoestructurados, como nanopartículas, nanotubos y nanofibras, así como para caracterizar sustancias como polímeros, proteínas, lípidos, carbohidratos, entre otros. En FIRT se utiliza un haz de luz infrarrojo, el cual se va a dirigir hacia la muestra y la intensidad de absorción estará relacionada con las vibraciones moleculares. Cada tipo de enlace molecular va a vibrar en una frecuencia específica, por lo cual esto va a determinar la composición química y la estructura molecular de la muestra. La otra técnica de caracterización sería la espectroscopía de resonancia magnética nuclear o RMN, la cual es una técnica de análisis que se basa en la interacción entre núcleos atómicos y campos magnéticos. Los núcleos atómicos tienen momentos magnéticos y cuando se colocan en un campo magnético externo se van a alinear con él.
y con un pulso de radiofrecuencia también conocido como RF, los núcleos se van a excitar y cambian de orientación. Esta técnica se utiliza para determinar la estructura y composición de las moléculas, identificando la ubicación y conectividad de los átomos en una muestra. Quinta, propongo un diseño de un biosensor de acuerdo con el proyecto. Mi proyecto está basado en la nanoarcilla líquida, entonces sería un biosensor de humedad del suelo con nanoarcilla líquida. Sería un dispositivo capacitivo el cual se va a utilizar la nanoarcilla líquida para medir y monitorear la humedad del suelo en suelos arenosos o desérticos. Esto pues va a facilitar una gestión más precisa del riego agrícola y eso va a contribuir a la recuperación y conservación de estos suelos. Como tal, las partes del biosensor se identifican la sonda de humedad, la cual tendría una punta de sensor que contiene nanoarcilla líquida modificada con moléculas sensibles a la humedad y actúa como una matriz que responde a cambios de humedad en el suelo. Otra parte sería el transductor, el cual se usaría para medir los cambios de la capacitancia eléctrica de la sonda de humedad debido a las interacciones con la nanoarcilla líquida y la humedad del suelo. Cableado y conexiones, que es algo básico. La unidad de procesamiento, que es un microcontrolador que procesa señales capacitativas y convierte en lecturas la humedad del suelo. El tipo como tal de biosensor sería un biosensor capacitativo y mide la capacitancia eléctrica que cambia respecto a la respuesta de humedad en el suelo. Entonces, cuando la nanoarcilla líquida en la sonda absorbe o libera agua en respuesta a la humedad del suelo, esto va a afectar la capacitancia eléctrica del sistema, que se utiliza como una señal de medición. El analito a identificar sería la humedad del suelo. El biosensor pues, va a medir las variaciones en la humedad del suelo en función de la capacitancia eléctrica generada por la nanoarcilla líquida en la sonda de humedad. El punto número 6 tenemos qué reacción química se considera en el proceso de catálisis. Entonces, como tal, un catalizador cumple la función de acelerar o facilitar la velocidad de la reacción sin ser consumido ni alterado químicamente durante el proceso. Desde la parte termodinámica, tenemos que la catálisis va a afectar principalmente la cinética de la reacción sin cambiar los estados termodinámicos de los reactivos y productos. Sin embargo, el catalizador va a proporcionar una nueva ruta de reacción o un mecanismo alternativo que reduce la energía de activación producida por las ciclos A, requerida para que la reacción ocurra. La energía de activación es la barrera energética entre los reactivos que deben superar para convertirse en productos y así disminuir la EA. El catalizador va a permitir que la reacción ocurra a una velocidad significativa sin cambiar el equilibrio termodinámico. Entonces, pues como tal, la reacción química no va a alterar los estados de los reactivos y los productos y va a reducir la energía de activación. El punto número 7, último punto, entonces nos preguntan acerca de la motivación o razones que se justifican para desarrollar el proyecto planteado. El proyecto se basa en crear una nanoarcilla líquida con el fin de contribuir y hacer parte del cambio, favoreciendo a las familias y también para la restauración del suelo. El desarrollo de la nanoarcilla líquida para los suelos desérticos, como los encontrados en la región de La Guajira, en Colombia, puede ser de interés por varias razones. Entonces, como primero, tendríamos la mejora en la retención del agua, ya que los suelos desérticos suelen tener una baja capacidad de retención en el agua debido a su composición arenosa y la falta de materia orgánica. Como segundo, tenemos el control de la erosión. Los suelos arenosos en regiones desérticas son propensos, como tal, a la erosión eólica e hídrica, y pues la nanorcilla líquida podría ayudar a estabilizar el suelo. Se mejoraría también la fertilidad, ya que la adición de la nanorcilla líquida podría ayudar a retener los nutrientes del suelo. Esto con el fin de mejorar la fertilidad y la disponibilidad de nutrientes. También tenemos la o aumento de la vegetación, la cual va a mejorar las condiciones del suelo. La nanorcilla líquida podría también facilitar el crecimiento de la vegetación y en estas áreas que son desérticas. También tenemos como novedad la resistencia a la sequía, ya que la nanorcilla líquida podría ayudar a los cultivos a resistir mejor las sequías y mantener un suministro constante de agua. Para ya el caso de la Guajira, pues es un desafío relacionado a la aridez y a la falta de agua. Un desarrollo de una solución sería la nanorcilla líquida, la cual es relevante para mejorar la productividad agrícola y la calidad del suelo. Y esto podría contribuir significativamente a la agricultura sostenible. Entonces, sería en respecto a la Guajira, abordar como los desafíos de la aridez y la falta de agua, tienen potencial de mejorar la agricultura y la calidad del suelo y también contribuiría a la sostenibilidad y el bienestar local. Y última parte, las referencias. Muchas gracias.